Hola a todos y bienvenidos al canal. ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? Para comprender los orígenes de la vida hay que ir desmontando pieza por pieza para llegar hasta sus componentes más básicos. En esa labor, muchos científicos intentan explicar cómo se formaron los aminoácidos, que son los bloques de materiales primarios a partir de los cuales se forman las proteínas y toda la vida celular de la que estamos compuestos. Para explicar ese origen, a finales del siglo XIX, surgió una propuesta que aún es válida en la actualidad. En aquel entonces, los científicos especularon que la vida podía haber comenzado en un pequeño estanque cálido, en un lodo o sopa de productos químicos, también llamada sopa primordial. Esa sopa estaría dotada de energía por los rayos de las tormentas, el calor de la atmósfera y otras fuentes de energía como pudieran ser las aguas termales. Todo ello se terminó mezclando y activando en cantidades concentradas para llegar a formar las primeras moléculas orgánicas. Esa era la teoría, pero para comprobarla, en 1953 se realizó un experimento histórico. Stanley Miller y Harold Clayton Urey de la Universidad de Chicago intentaron reproducir esas condiciones primigenias dentro de un recipiente de su laboratorio. Para ello llenaron una cámara cerrada con gas metano, amoníaco, agua e hidrógeno molecular, gases y elementos que en aquel entonces se pensaba eran los que formaban la atmósfera primitiva de la Tierra. A esa mezcla, a esa sopa primordial, los científicos aplicaron el encendido repetido de una chispa eléctrica, con el fin de simular la descarga de un rayo de tormenta. Una semana después, los investigadores analizaron el contenido del recipiente y descubrieron que se habían formado 20 aminoácidos diferentes. Ese fue uno de los grandes momentos de la ciencia del siglo XX. Demostró que en la atmósfera de la Tierra primitiva se podían sintetizar gran cantidad de moléculas orgánicas complejas. El experimento no había llegado a crear vida, pero sí los elementos básicos. Después de ese avance, los científicos de los años 50 pensaron que se encontraban muy cerca de alcanzar el momento crucial, dar con la receta para reproducir la chispa de la vida. Pero la cosa no fue tan fácil. En los últimos 70 años, el camino hacia el origen de la vida se ha ido complicando. Es cierto que las investigaciones avanzan, pero detrás de cada puerta se abre otra puerta y en ocasiones se descubre que el camino seguido no era el correcto. Por ejemplo, después de varios hallazgos recientes, los científicos saben ahora que la atmósfera de la Tierra primitiva no era como se pensaba en los años 50. Ahora se cree que el amoníaco y el metano eran mucho menos abundantes, y en cambio el aire de la Tierra primitiva estaba lleno de dióxido de carbono y nitrógeno molecular. Y eso es un gran problema, porque esos gases requieren de más energía para descomponerse, y aunque también pueden producir aminoácidos y otras moléculas orgánicas, lo hacen en una cantidad mucho menor. Así que los científicos se encontraron en un camino que parecía no tener salida. Necesitaban una nueva explicación y sobre todo necesitaban una nueva fuente de energía que fuera la creadora de los elementos esenciales para la vida. Buscando fuentes de energía alternativas, algunos científicos señalaron a las ondas de choque de los asteroides que impactaban con la Tierra, que en aquella época eran mucho más numerosos que en la actualidad, ya que el sistema solar estaba aún en formación y había muchos escombros de la nube original, además de restos de pequeños planetas y asteroides gigantes que se habían destruido por colosales choques entre ellos. Otros científicos citaron que quizás el origen podría estar en la radiación ultravioleta solar. Pero Vladimir Airapetian, astrofísico estelar de la NASA, señaló una nueva idea. Él se planteó la siguiente cuestión: ¿y si el origen estuviera en partículas energéticas del Sol? Para llegar a esta idea se basó en los datos de la misión Kepler de la NASA, una misión compuesta de un observatorio espacial que durante años investigó estrellas lejanas en diferentes etapas de su ciclo de vida. Ver cómo estrellas similares al Sol se comportan cuando son jóvenes nos da una idea de cómo debió ser el Sol en su juventud. Y esa idea tan básica la tomó Airapetian
En 2016 publicó un estudio que sugería que durante los primeros 100 millones de años de la historia de la Tierra, el Sol era un 30% más oscuro, o dicho de otra manera, era un 30% menos brillante de lo que es en la actualidad. Pero era mucho más activo, con muchas más superllamaradas solares. Las superllamaradas son poderosas erupciones que en la actualidad, por suerte, solo vemos una vez cada 100 años más o menos. Pero en los primeros tiempos de la vida del Sol, en su etapa juvenil, hace más de 4.000 millones de años, las superllamaradas habrían estallado a un ritmo una vez cada 3 a 10 días, prácticamente una superllamarada o 2 a la semana. Esas superllamaradas lanzan partículas a una velocidad cercana a la de la luz, que al colisionar con la atmósfera de la Tierra inician reacciones químicas. Eso es la teoría de Airapetian, pero había que ponerla a prueba, así que junto con un equipo de investigadores diseñaron su propio experimento de la sopa primordial. Crearon una mezcla de gases que coincidían con la atmósfera de la Tierra primitiva, pero no como se creía en los años 50, sino con los datos actualizados, tal y como creemos en la actualidad que fue la atmósfera de la Tierra en sus primeros tiempos. Así que combinaron dióxido de carbono, nitrógeno molecular, agua y una cantidad variable de metano. La proporción de metano en la atmósfera primitiva de la Tierra es incierta, pero se cree que era bastante baja. Con esta combinación, con esta sopa primordial, hicieron los científicos dos experimentos. En el primero dispararon la mezcla con protones, de esta forma simulaban la acción de partículas solares. Y en el segundo dispararon la mezcla con descargas de chispas, simulando de esta forma la acción de los relámpagos de tormenta. Y de esta manera también repetían el experimento de los años 50 de Miller-Urey, para así poder comparar los resultados. La conclusión fue espectacular. Los protones que imitaban a las partículas solares podían crear aminoácidos y otras moléculas orgánicas con solo cantidades ínfimas de metano, y además lo hacían 1.000.000 de veces en mayor cantidad que las moléculas orgánicas que producían los rayos. Esto significa que en igualdad de condiciones, las partículas solares son una fuente de energía más eficiente que los rayos de las tormentas. Con un añadido, y es que en aquella época primitiva, las tormentas con rayos debían ser menos frecuentes en la Tierra, ya que el Sol era mucho menos brillante y la Tierra estaba seguramente más fría. En conclusión, los experimentos que se acaban de realizar nos muestran que nuestro Sol joven y activo podía haber dado la energía necesaria para que se crearan las moléculas que dieron origen a la vida, y que además ese proceso pudo ocurrir antes de lo que suponían los científicos. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de PayPal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.